Ok, bueno, tengo titulado esto Consejos para criar hijos. No tiene el consejo porque yo sé criar hijos y soy la experta, simplemente porque tenemos las instrucciones en la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no puedo decir que yo ya lo he alcanzado, hagan como yo, porque mis hijos pueden hablar, ¿verdad? Entonces hay peligro. Entonces, lo titulé así, Consejos para criar hijos para Dios. Como madres cristianas, debemos de primeramente asumir nuestra responsabilidad de criar a nuestros hijos para Dios. Eso es nuestro más grande trabajo. Como madres es la tarea más importante que debemos desempeñar. Yo sé que tenemos muchas tareas en nuestro hogar, como tener casa limpia, comida, todo eso es un balance. Nada está peleado con lo otro, ¿verdad? Pero debemos de estar conscientes y reenfocarnos cada cierto tiempo, que eso es lo más importante que tenemos como padres. Debemos tener un hogar cristiano. ¿Cómo puedo yo tener un hogar cristiano? Primeramente necesito ser una creyente, necesito ser salva. Si yo no soy salva como mamá, yo no soy cristiana, ¿cómo puedo criar hijos cristianos si yo no soy eso? ¿Verdad? Hemos escuchado tal la madre, tal la hija, tal lo que uno es el árbol, lo que uno es lo que reproduce. Si uno va a un árbol de manzanas, el fruto va a ser manzanas. Un cristiano reproduce otro cristiano, ¿verdad? No porque nosotros somos salvas, automáticamente nuestros hijos pues ya son la herencia y automáticamente son salvos. Entonces debemos primeramente de reconocer que nuestros hijos necesitan tener padres creyentes. ¿Cómo criar mis hijos para Dios? Debemos tener nuestro hogar padres e hijos creyentes. No se puede ser cristiano sin tener a Cristo como Salvador. Algunos consejos. No force la salvación en sus hijos. Deje que el Espíritu Santo sea quien les dé la convicción de su necesidad. O sea, que ese niño o ese jovencito vea su pecado. Y que no seamos nosotros que les estemos diciendo, ¿verdad?, sus errores. Que queramos hacer la voz del Espíritu Santo. Muchas veces cometemos ese error y después con los años vemos qué pasó con nuestros hijos, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos las personas que forzamos a nuestros hijos a ser salvos. Y cuando tengan una pregunta de salvación, les decimos, no, tú lloraste, tú hiciste eso, no me vas a hacer pasar el ridículo frente a gente, tú ya fuiste salvo hace tiempo. Esos son unos errores más grandes que podemos llegar a hacer como padres. Yo creo que ustedes lo han visto a través de los años. Si han sido cristianos por mucho tiempo, han visto eso. Y es muy triste que como padres llegamos a hacer ese daño a nuestros hijos, ¿verdad? Padres e hijos que practican los principios bíblicos es otra forma de cómo yo puedo tener un hogar cristiano. La vida cristiana es Cristo viviendo en nosotras y a través de nosotros. Y eso se ve en nuestro hogar, ¿verdad? Aquí en la iglesia todas podemos actuar, vestir o decir cosas cristianas. Pero nuestro hogar es verdaderamente quien nos conoce, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros familiares, ¿verdad? Para poder practicar esos principios bíblicos tenemos que desarrollar este proceso. Yo necesito aprenderlos de la palabra de Dios, por eso es muy importante leer mi Biblia, asistir a la iglesia y estar lo más involucrada que yo puedo en la iglesia. Asimilar lo que Dios me está enseñando, ¿verdad? Uno viene a la iglesia y escucha cosas que el pastor enseña de la Biblia, no su opinión, pero lo que dice la Biblia, lo que Dios espera de uno como cristiana, como esposa y como madre. Tal vez sean cosas que no nos gusten, porque a nuestra carne no nos gusta someternos, pero los tengo que asimilar. Después empieza el proceso de aplicar aquello, que tal vez lo que yo hacía o que me enseñaron o que me criaron de esta manera, y sé que no va acorde con la palabra de Dios, yo tengo que ir sacando esas cosas, dejando que el Espíritu Santo trabaje en mí. Entonces yo los aprendo, los asimilo, los aplico y después los repito a mis hijos, ¿verdad? Ellos van a ver ese constante cambio en mi vida. Y es como yo empiezo a practicar principios bíblicos. Padres e hijos que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Es otra forma de criar a nuestros hijos para Dios. ¿Cómo yo me puedo dejar guiar por el Espíritu Santo? Si no leo mi Biblia, si no vengo a la iglesia, si todo me molesta lo que la Biblia dice, yo empiezo a ver, no me gusta lo que Dios dice, no me gusta lo que el pastor dice. Entonces yo no voy a aprender a ser dirigida por el Espíritu Santo. Yo necesito dejar que el Espíritu Santo sea que me guíe. ¿Y cómo es una forma de hacerlo? Decirle, Señor, quebrántame, ayúdame a tener un corazón moldeable, ayúdame a escuchar de tu palabra, ayúdame a tomarlo para mí. Porque puede haber ocasiones que estamos en la iglesia y pensamos que tal enseñanza o tal lección es para otra hermana o para otra
Y si nos olvidamos que nosotros no vivimos ni con esa hermana ni con esa familia. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, yo vengo porque Dios me va a hablar a mí. No porque voy a ver a quién le tocó y que no vino, ¿verdad? A veces, usualmente, en la carne, podemos tener ese pensamiento. Padres e hijos que son dirigidos por el Espíritu Santo, no se trata solo de hacer las cosas correctas. Cuando estamos rendidos al Espíritu Santo, llegamos a ser influenciadas por Él al punto que dejamos las cosas de la carne y su fruto está en nosotras. Y es un proceso, no se canse, ¿verdad? A veces uno se frustra, pero recuerda ese versículo que dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Es un proceso. Otro punto para tener consejos para criar a nuestros hijos para Dios es vive a la luz de la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, estar bajo la luz. Cada cosa que se haga debe de pasar el filtro de la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Lo que voy a hacer, mis planes, ¿Dios lo prueba? La Biblia es la autoridad absoluta de nuestra fe y práctica. Cada miembro de la familia, de nuestro hogar, debe estar bajo la autoridad de la palabra de Dios, sí o sí. La Biblia no le aplica a mis hijos y a mí no. Yo soy tu mamá, conmigo es diferente. No debemos de tener ese pensamiento. Las reglas deben de ser aplicadas a todos en el hogar. Sabe que mucha frustración viene a nuestros hijos por la injusticia de los padres, como nosotras, que solo queremos aplicar ciertas reglas a nuestros hijos y a nosotros no. Pero ellos se salen de la autoridad de la Biblia y para ellos es diferente. Cuando ellos hacen lo que yo hago, entonces es un castigo, tú estás mal con Dios, pero cuando yo lo hago, es que Dios entiende. Y después nos preguntamos por qué mis hijos llegan a crecer y se llegan a poner medio rebeldes, porque tal vez no nos lo dicen, porque saben que no van a ganar ningún argumento con nosotros. No, yo soy tu mamá y tú te caes y tú me respetas, ¿verdad? Y causamos una rebeldía a nuestros hijos. Entonces pongámonos a la luz y las reglas, cualquier regla que tengamos, como puede ser que usted llega bien cansada de trabajar y puedo entender que diga, ay no aguanto, me duele la cintura, me duele los pies, ya no es lo mismo de antes, vete a la iglesia y yo me quedo a descansar. ¿Qué va a llegar a pasar el día que él también llegue cansado? No es diferente porque él o ella llega cansado y dice, no, pues yo estoy más vieja, yo tengo 40, yo tengo 50. Es lo mismo, para él su cansancio es lo mismo, pero ¿verdad? Uno debe de poner el ejemplo. Y si yo no pongo el ejemplo, ¿cómo le puedo esperar de pedir lo mismo? Entonces seamos conscientes en eso. Eso es un ejemplo así sencillo, pero usted piense de algo que pide, tal vez dice una actividad, sea más social, no sé, cualquier detallito que usted espera de sus hijos, que a usted no le gustaría que tal vez su esposo se lo pida, porque así hay el pleito mundial, ¿verdad? Pero con nuestros hijos es diferente. Nuestros hijos ven esas cosas, ellos nos conocen. Entonces no seamos parte de la frustración que causemos en nuestros hijos, porque es fácil ver cuando otros se equivocan, cuando no vienen porque no va a la iglesia porque tal persona le dice o no le dice algo. Recordemos que viven con nosotros, no viven con los hermanos en la iglesia. Entonces tratemos de no poner el peso a otras personas, es decir, no viene por fulana, no viene por esto. Analicémonos, porque mi hijo o mi hija está pasando por esta rebeldía, y analícese a usted mismo. No tenga áreas oscuras para tu familia. Ninguno en el hogar debe de tener áreas en las que nadie puede tener acceso. Vive en el lado de la luz. Somos hijos de luz, no de tinieblas. Que tus hijos sepan que tú no escondes nada, que no hay un código secreto en tu teléfono. Que sepan que mi mamá es íntegra, que hay honestidad. Porque eso es lo que vamos a sembrar, que nuestros hijos también sean íntegros y sean honestos con nosotros. Ya voy a terminar con estos puntos y te va a sonar mi alarma. Pon énfasis en lo espiritual y no en lo material. Si podemos ir a 1 Timoteo 6, 9, 10, por favor. Si alguien llega antes que yo, lo lee, por favor. 1 Timoteo 6, 9. ¿Quién ganó? ¿Ustedes o yo? Sí, lo puedes leer, por favor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Muchas gracias. Discúlpame, es que no van a creer, esta semana tenía una velita
No sé, tenía mi Biblia y mi Biblia se quemó. No sé, mi esposo digo, ¿quién puso la Biblia encima? Le digo, yo no sé. O estoy perdiendo la mente, no sé. Entonces esta Biblia es nueva y no la manejo bien porque es nueva. Primera Timoteo 6:9. Lo voy a leer yo otra vez. Muchas gracias. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Muchas veces, tal vez cuando usted escucha esto y está en una congregación mixta, decimos, ay, sí, mi esposo trabaja mucho, debería darnos a tiempo en el hogar. Pero sabe que nosotros también hacemos que trabaje mucho, porque queremos estar comprando lo último que sale, ¿verdad? Queremos estar gaste. Y pues tiene que estar al par trabajando también. Seamos mujeres sabias, no buscando que nuestros hijos se enfoquen en lo material, que visten, que zapatos. O sea, esas cosas van y vienen. Yo entiendo, yo también fui joven y claro que nos gustan cosas bonitas, pero hay que poner en balance nuestras prioridades. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, nos dice Proverbios 10:22. Lucas 12:15 nos dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿verdad? Sabemos que eso no es lo más importante que tenemos. Entonces, hermana, no pongamos lo material como énfasis en nuestros hijos, porque tarde o temprano es lo que va a pasar. Va a haber un tiempo que cuando puedan trabajar, ya no van a estar los sábados para ganar algo, ya no van a venir los domingos en la noche. Entonces, tengamos cuidado, porque es lo que nosotros estamos sembrando, que estamos echando a esa plantita que estamos haciendo en nuestro hogar. Hermanos, tengo 3 minutos. Reconoce que tus hijos no te pertenecen, ¿verdad? Hay veces, hay madres que quieren realizarse a través de sus hijos. Yo no pude ser enfermera, mis hijos van a ser. Yo no pude esto, mis hijos. Es el peor error que podemos hacer con nuestros hijos. Lo peor. Dios nos los encargó. Debemos de criarlos para Él. Debemos de prepararlos y entrenarlos para que les sirvan a Él, no a nosotros. Debemos de entregárselos a Él, ¿verdad? Muchas veces hacen broma de las mamás latinas de que si nuestros hijos no hacen lo que quieren, ya nos da la patatús, ¿verdad? Que nos caen. ¿Por qué lo dirán? Qué feo, ¿verdad? ¿Podrá ver que sí hay algunas así? Entonces, démonos cuenta que nuestros hijos no son de nosotros. Vamos a dar cuenta a Dios por nuestros hijos. Así que tengamos mucho cuidado. Con eso nada más da mucho miedo, ¿verdad? Con nuestros hijos nos preguntan, ma, ¿qué colegio tú crees que, o estoy platicando con tal persona? A mí me da miedo de esas cosas. Yo no abro la boca nada más por abrir la boca. Le digo, no sé, hijo, déjame, voy a orar. ¿Ya has hablado con tu papá? Sí, he hablado con mi papá, pero tú, ¿qué opinas? Quiero tu opinión. Yo no quiero dar una opinión ligera, porque es la vida de mis hijos, ¿verdad? No juegues a ser Dios. No dictes tu voluntad en ellos. Moldéalos para que hagan la voluntad de Dios. No manipules tu voluntad en ellos. Influye para que ellos hagan la voluntad de Dios. No vivas tu vida en la vida de ellos. Motívalos a que vivan para Dios. Date cuenta de que el tiempo que tienes con tus hijos es muy breve. Yo lo escuchaba tanto hace 20 años atrás. Yo a veces sentía que no acababa. Pero es muy, muy cierto. Sí, se te va. No pierdas el tiempo en cosas que te hagan perder el tiempo, que no vas a poder recuperar nunca más. Muchos se dedican a crear un imperio financiero, a trabajar, a hacer muchas cosas, pero no edifican su familia. Y pasan 18 años, nuestros hijos son adultos y nos preguntamos qué pasó, qué rápido. Nunca, yo lo digo por mí, yo no sé otra persona, pero nunca me puedo arrepentir el haber pasado tiempo con mis hijos. Siento que hasta se me fueron entre las manos, pero cada momento que estuve con ellos los pude aprovechar, gracias a Dios. Sé que no todo el mundo tiene ese privilegio, pero gracias a Dios, cuando escuché hace 20 años atrás que lo primero son tus hijos, edúcalos, hice caso. Y puedo decir que sí funciona. Dedicarte a tus hijos, tratar de ser un ejemplo. Aunque usted crea que no es la cristiana que deba de ser, déjeme le digo, yo estoy igual que usted. Muchas veces uno se siente fracasado, que no sirves como mamá, que no sirves. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a enseñar, cariño? ¿Qué te vas a parar aquí a decir tú? Cualquier persona puede hacer un excelentísimo trabajo, pero pues como dice mi esposo, no se trata de ti, es los principios bíblicos. Es sencillo. Están aquí,
Uno aplica y funciona, no aplicas y te va mal, y Dios te perdona y te endereza y sigues aplicando lo que Dios dice. Entonces le animo, hermano. Aprovecha el tiempo invirtiendo en ellos valores importantes, áreas para desarrollar en tus hijos. 3 cosas sencillas. Desarrolla su vida espiritual. Asegúrate que tus hijos son salvos. Si fueron salvos de chiquitos y tú ves que están dudando, ten la confianza de acercarte a ellos. Empieza a tener un devocional con ellos. Dedícate a servir. Algo tan sencillo, yo no sé que si aquí tienen la oportunidad de eso o los estudiantes limpian, pero si hermana, si usted puede limpiar con sus hijos, decir, pastor, yo me encargo de tal vez una vez al mes venir a limpiar, es la mejor inversión que usted está haciendo con sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque aprenden a amar su iglesia, aprenden a limpiar aquí, saben dónde se sienta. La hermana fulana siente aquí, este es el sitio del hermano, este es el sitio de aquí, y desarrollan un amor, no solo por el edificio, lo cuidan, pero desarrollan un amor por los hermanos de la iglesia. Muchas veces nos enfocamos en querer tener una posición de que me miren a mí, ¿verdad? Y nos equivocamos. No hay nada más bonito y dulce que estar atrás. Tus hijos llegan a ver cosas que normalmente gente que usualmente está en plataforma no ve. Llegan a tener un corazón de siervos, a tener los pies bien sobre la tierra. Si eso es lo que tú quieres con tus hijos, lo recomiendo de veras. Sirve en lo que sea, en lo que te pidan, sea el coro, sea ganar almas, detallitos así. Tus hijos lo van a amar. Ya toca limpiar la iglesia, lo van a hacer con mucho gozo. Aprovecha el tiempo, inviértelo en ellos, valores importantes a desarrollar físicamente. Que trabajen, enséñalos a trabajar. No hagas las cosas por ellos, no se las resuelvas, que trabajen duro. No porque digas, es mujer, ella se va a casar y pues va a estar en su casa. Usted no sabe eso. Usted no sabe si su esposo llega a tener una enfermedad terminal y ella tenga que trabajar. Usted no lo sabemos. Entonces, sea hombre o sea mujer, que trabajen, que sean muy trabajadores. Enseñemos a nuestros hijos a cuidar su salud. Tengamos la confianza de hablar con nuestros hijos a cierta edad, cuando es el tiempo de que, ¿verdad?, se vienen a desarrollar y tienen preguntas. Muchas veces dejamos ese tabú de hablar de la sexualidad. No, yo no voy a hablar de esto. No, hable con sus hijos. Tenga la confianza de decirle algo que estás pasando. Aconséjele. Vaya de la forma que Dios le guía a usted y aconseja a sus hijos. Si ya está en una edad que ve que le está echando el ojo a alguna muchachita o un muchachito, no le diga, ya vas a venir con tonterías. No, que eres una mundana o eres esto. Escúchele. ¿Con quién más va a hablar? ¿Quiere que le vaya y le cuente a la amiguita que la amiguita ni viene a la iglesia? Entonces, sea usted esa persona. Yo no digo que sea su buddy, pero que le aconseje, que le escuche, que su hija abra su corazón con usted. Otra forma de cuidar e invertir en nuestros hijos es mentalmente, en su educación. Siempre lo he dicho. Ahora, este año empezamos una escuela cristiana, pero el año pasado trabajé con algunos niños de mi iglesia, que algunas mamás estaban batallando con homeschool. Entonces, algo que yo enfatizo a los niños es: nadie nace inteligente, es la dedicación, es el carácter. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos y mi esposo no sé si fue mi esposo o fui yo, pero la idea fue esta. Una vez dijimos, yo con él concordamos lo mismo. Tú viste, hasta según asustándolos, ¿verdad? 7, 8 añitos. ¿Has visto esos que están hombres? Te apuesto que son bien inteligentes, súper inteligentes, pero les faltó carácter. La inteligencia no te sirve mucho si no tienes carácter. Puedes tú ser el más burrillo de la escuela, pero tú tienes carácter, vas a tener disciplina, te vas a levantar temprano, vas a estudiar, vas a repetir, vas a memorizar y vas a aprender. Entonces, invertamos en nuestros hijos. No les ponemos un label. ¿Cómo le decimos eso? Una etiqueta. Tú eres burro, tú no sabes. Esas palabras se les quedan. Entonces, no los tratemos de esa manera. Hijo, tú batallas un poquito más, pero vamos a echarle ganas. Juntos. Yo también, mira, estudiando vas a poder. Y ver esos resultados. Yo lo he visto a través de tantos años que enseño a mi hijo desde el 2009. Ya está en la universidad en su 2º año y sigo con ellas. Y es algo que uno ve, es práctica, diligencia. Sigues estudiando, llegas a hacerlo, llegas a ser un buen estudiante académicamente. Eso es el carácter. Cuida de ti mismo. Así, voy a leer rapidito. Proverbios
cuídate de ti mismo, sé un ejemplo en tu hogar con tus hijos, ¿ok? Dice, sé íntegro. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Yo no puedo pedir que mis hijos sean íntegros cuando no lo ven en su mamá. Sé un líder espiritual. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Seamos líderes espirituales en nuestro hogar. O sea, me refiero, no me estoy diciendo que voy a saltar a mi esposo, no, mi esposo no esté en casa, yo estoy ahí, pues yo voy a hacer el ejemplo. Mi esposo está de viaje, yo no voy a decir, pues tu papá no está aquí, no tenemos devocional. No estoy hablando de eso, es de tomar cargo en nuestro hogar cuando nuestro esposo no está. Cumple lo que prometas. Eclesiastés 5:4-5 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cumplámosles a nuestros hijos, porque ellos se recuerdan, ¿verdad? Si uno les dice, este día voy a hacerlo, ellos se acuerdan. Y pasan los años, después te lo sacan. Yo me acuerdo que tú dijiste eso y nunca lo hiciste. Entonces, ¿cuándo fue? Perdóname, de veras que no, sí se me olvidó. Entonces, seamos conscientes de lo que prometamos a nuestros hijos. Esa mentecita se acuerda. Y si no, aprendamos a pedir perdón. Porque no porque yo soy la mamá, yo que te voy a pedir perdón. A mí mis padres nunca me pidieron perdón. Está bien, ellos no sabían. Nosotros sí sabemos. Entonces podemos enmendar nuestros errores. Vive un cristianismo genuino. Haz de la iglesia algo especial para ti y para tu familia. Se llega a transmitir, hermana, son 7 y 7, usted me dice. Tengo 2 puntos y ya. Yo creo que ¿Lo leo rapidito? sí, creo. Ok, haz de la iglesia algo especial para ti y tu familia. Se llega a transmitir tu actitud, involucra a toda la familia en los ministerios de la iglesia. Enfatiza el privilegio que tenemos de servir a Cristo. Diviértete con tus hijos. No necesitas dinero para divertirte, es la actitud que tengamos con cómo nos divertimos con nuestros hijos. Y ejerce disciplina, y tengo Hebreos 12. Con el motivo correcto disciplinamos, con la forma correcta disciplinamos, con la actitud correcta disciplinamos y en el momento correcto. Sé constante en tu vida espiritual. Vive una vida separada de la influencia del mundo. Es como nosotros, disculpe que todo fue muy rápido, pero algunos consejos de cómo criar a nuestros hijos para Dios. Y concluyo con esto, no podemos criar hijos para Dios si uno no es cristiano. Y la vida cristiana la vivimos personalmente, nosotros para transmitir a nuestros hijos. Bueno, pues hermano, ya somos cristianos. Gracias. No, nos vamos para allá al gimnasio. Entonces yo creo que nos vamos porque yo creo ya tal vez ya